Hoy se cumple el cuarto aniversario de las históricas y masivas protestas que sacudieron a la dictadura en Cuba el 11 de julio del año 2021. Miles de cubanos salieron a las calles de varias ciudades en aquella ocasión para exigir la caída del régimen y a pedir también alimentos, medicinas, electricidad, todo aquello que falta en Cuba. Las manifestaciones fueron duramente reprimidas por los agentes de la opresión cubana, llevando a centenares de personas a la cárcel por razones políticas. El informe desde Miami con nuestro periodista permanente de NTN 24, José Pernalete. José, buen día. Amigas y amigos de NTN 24, muy buenos días. Así es, hace 4 años miles de cubanos salieron a las calles en diferentes ciudades de la isla, incluyendo La Habana, Santiago y Matanzas, al grito de libertad y patria y vida. La población, agotada por la escasez de alimentos, medicinas y la crisis económica agravada a esto por la pandemia para ese entonces, rompió el miedo y exigió cambios profundos en el sistema. Las imágenes de multitudes marchando, los enfrentamientos con la policía y la represión se viralizaron de manera rápida a través de las redes sociales y también de agencias de noticias, pese a los cortes de internet que el gobierno implementó para intentar frenar esta movilización. Por su parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció un mensaje a la comunidad internacional sobre el reconocimiento al pueblo de Cuba en su incansable espíritu de lucha por la libertad. Veamos lo que dijo. Es un día que para nosotros marcó un cambio, una nueva época en lo que está pasando dentro de Cuba. Y sé que esos videos del pueblo cubano en las calles de la isla exigiendo libertad y el fin de una dictadura ilegítima, una inspiración enorme para esos que están fuera de la isla y que aman la libertad y que esperan y tienen la esperanza de una libertad para Cuba en el futuro. Y ustedes que están ahí, que no se rinden, nos inspiran a cada día. Y es un riesgo enorme, lo sabemos. Sé que no es difícil dentro de esa isla esclava, dentro de esa isla oprimida, enfrentarse a este régimen que hace todo lo posible para castigarlos a ustedes, a sus familias y hacer su vida imposible. Sé que para muchos es más fácil abandonar el país que quedarse ahí y enfrentarse y pelear por el futuro de una Cuba libre y soberana. Pero quiero que sepan que desde acá tienen nuestro apoyo. Y desde el sur de Florida, intelectuales cubanos destacaron la inspiración que desde la isla se produce por el valor de la población de esa nación que enfrentan al desafiar a las autoridades. A continuación veamos las palabras de Pedro Corzo. Él es el presidente del Instituto de Memoria Histórica Cubana. Lo que ocurrió el 11 de julio del año 2021 fue parte de la continuidad de la lucha que un amplio sector del pueblo cubano ha estado protagonizando contra la dictadura totalitaria por 66 años. Por esa razón, por esa lucha constante, que fue muy bien ejemplificada por esa gran cantidad de jóvenes que, a pesar de haber nacido después del triunfo de la insurrección castrista, que a pesar de haber crecido bajo un sistema de adoctrinamiento sistemático y permanente, nacieron conscientes de sus derechos y salieron a las calles a reclamarlos. Las protestas dejaron un saldo de al menos un fallecido y decenas de heridos, según organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, lo que más ha marcado a la sociedad civil y a la sociedad en Cuba ha sido la ola de detenciones masivas que vino después. 4 años después de la situación que se registró, las condiciones económicas en Cuba siguen siendo críticas. La escasez de alimentos y medicinas persiste y el éxodo masivo de cubanos hacia Estados Unidos y otros países también se ha intensificado. Amigas y amigos de NTN 24, muy buenos días. Gracias a José Pernalete por ese reporte. Justamente, sí, 4 años después del estallido social de este 11J, se agrava, dicen algunos, la represión de las libertades en Cuba. 750 de los más de 1000 presos que hay actualmente en la cárcel fueron de esa manifestación que empezó como una protesta social, luego la transmitieron a través de redes sociales y se convirtió en un escenario de represión y aprehensión a quienes estaban en la calle. Desde el exilio en España, 2 reconocidas dirigentes del movimiento San Isidro, ambas fueron sometidas justamente al asedio, el aislamiento, a las detenciones y a la expulsión de su país a manos del régimen castrista.
Hoy, después de 4 años de este grito de libertad, sostienen con mucha más firmeza su determinación de seguir luchando por la democracia en Cuba bajo el lema Patria y Vida. Nuestro periodista Andrés Gil, de NTN 24, justamente ha hablado con ellas esta mañana en Madrid. Aquí su relato. María Matienzo, Quirenia Yalit Núñez, ambas cubanas. Hace 4 años estaban participando de manera activa allá en su isla en los movimientos del 11J, del 11 de julio del 2021. Ellas, integrantes del movimiento San Isidro, hicieron parte de la esperanza que se levantó en Cuba y en buena parte del mundo de que pusieran fin de una vez por todas los cubanos a la opresión, que regresara a la libertad. Hoy, 4 años después, están exiliadas aquí en Madrid. Primero salieron a Argentina, asediadas, perseguidas, detenidas, y luego llegaron a la capital española. María, Quirenia, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes y cómo está Cuba? ¿Cómo está su lucha hoy, 4 años después? Bueno, hoy la incertidumbre es muchísima. Es terrible saber que después del 11 de julio, pese a tanta gente, a más de 1000 presos políticos en ese momento, el número de presos sigue aumentando. O sea, el régimen se ha armado de todo un engranaje legal y político para seguir encarcelando gente. O sea, decimos un número ahora, más de 1000 presos, pero realmente el número nunca cierra. Ahora mismo pueden estar encarcelando a 2 o 3 personas por una publicación en Facebook, por ejemplo. Sí, bueno, la situación yo creo que incluso antes del 11 de julio era precaria, era de mucha represión. El 11 marcó como un antes y un después. O sea, fue un despertar del pueblo y lógicamente ellos respondieron con lo que saben, con toda la violencia, no solo institucional, sino también convocando a otras personas que fueran los que agredieran a los activistas pacíficos. Entonces yo creo que la situación sigue peor, ¿no? No ha mejorado en cuestiones de derechos humanos. No solo es luchar contra la dictadura, no solo es tratar de recobrar la libertad. Es que no había en ese momento, y tampoco hoy en Cuba, alimentación suficiente, no había medicamentos, no hay todavía hoy, los cortes eléctricos. ¿Cómo está Cuba hoy? Nosotros salimos de Cuba hace 3 años exactamente y cuando nos fuimos ya la cosa estaba mala. Ahora ha aumentado el nivel de precarización, ahora ha aumentado el nivel de represión, ahora ha aumentado el nivel de insalubridad. Ahora mismo está circulando, por ejemplo, un video en las redes de una plaga que hay en el hospital psiquiátrico. O sea, creo que vamos a volver a vivir la experiencia terrible de que personas en situación de vulnerabilidad, en situación de discapacidad intelectual, mueran por la inoperancia de un sistema además que se ha vendido como la gran potencia médica. Y así pasa con niños. Entras a las redes y te das cuenta de que la mayoría de nuestras redes de contactos están en función de cosas básicas, de alimentación, de acceso a indumentaria de hospital que se supone que debiera tener el régimen, pero que bueno, se escuda detrás de un embargo que existe nada más que en su discurso político, porque cuando llegas a las tiendas donde se venden en moneda libremente convertible o en dólares, ya estas están desapareciendo, ahora son en dólares, la mayoría de los productos son productos americanos. Entonces eso te desmantela por completo ese discurso político de que el embargo lo es todo. Quirenia, ¿es posible que vuelva a surgir un movimiento protesta masiva como el que vimos hace 4 años en Cuba, o la represión es tal que ya no hay ánimo para ello? Yo creo que sí puede surgir, sobre todo justo porque las condiciones no han mejorado absolutamente nada, digamos, de las demandas que pidió el pueblo el 11 de julio, incluso antes. Y la gente aprendió algo, que es el sabor de la libertad, de poder pedir libertad. Y de alguna manera yo creo que sí, que hay posibilidades, muchas posibilidades de que esta nueva generación también pueda hacerlo, acompañado por supuesto de los activistas, de los periodistas, de la gente que está dentro de Cuba, que aún sigue haciendo a pesar de la represión. Y sobre todo tiene que ver con eso, con que la gente ya ha aprendido a que hay una libertad. Sí, ciertamente, la represión es fuerte. Yo creo que hay encarcelamientos a diario, yo creo que hay incluso, lo puedo asegurar, personas que mueren bajo la custodia policial y no es precisamente por negligencia. Yo creo que es algo que lo hacen con todo propósito, pero yo creo que también hay un despertar y la gente ya lo probó, ¿no? Probó que es salir a pedir libertad, a sentirse libres, aunque hubiese sido solamente por 1 hora, por 2 horas. María, el régimen ha sido inclemente con todos los cubanos, pero no tiene contemplación ninguna con las mujeres, no tiene ninguna contemplación con quienes tienen diversidad de género
y parece que con más crudeza les atacara a las mujeres, a quienes son homosexuales, les ataca al parecer con más fuerza. ¿Ustedes lo han percibido en el enfoque de género? Por supuesto, mira, sucede que en un país donde todo el mundo sufre la represión, se tienden a minimizar este tipo de violencias, ¿no? Pero está comprobado que, por ejemplo, el Código de Familias, que se supone que sea una de los sistemas de leyes que ellos han implementado en los últimos tiempos y que sean progres, están en función, por ejemplo, de quitar a los hijos de las madres que estén ideológicamente en contra de la revolución, y además eso es refrendado por el Código Penal. Están en función también de reprimir a las personas sexodiversoafectivas, en tanto no se pleguen a sus intereses. De hecho, el CNC aún sigue siendo parte del Ministerio de Salud Pública, lo que te dice cuán patologizado está la sexodiversidad en Cuba. Tristemente, muchas veces los testimonios dentro de las prisiones no nos llegan. Tenemos muy pocos, por ejemplo, en el caso de Iván de la Cruz, que fue uno de los que grabó y el que primero grabó la manifestación en San Antonio de los Baños, que para mayor ensañamiento contra él, en el juicio fue llevado vestido de rosado. Le hicieron campañas dentro del juicio con sus compañeros también manifestantes para que fuera excluido, bajo un supuesto contaminación o contagio de VIH. O sea, te das cuenta que todo está en función de hacer más cruel y más macabra la historia, sobre todo a las personas que por su orientación sexual o por su identidad de género sean más vulnerables, tengan menos derechos, tengan menos leyes a las que asistirse o sobre las que ampararse, ¿no? Quirenia, unos muy conocidos, otros un poco más anónimos, pero todos muy mal, los presos políticos. Desde aquí, desde el exilio, ¿ustedes cómo están enterándose y viendo la situación de los prisioneros políticos en Cuba? Claro. Sí, bueno, yo que trabajo en una organización con jóvenes y sobre todo hemos venido trabajando para visibilizar la situación de esos presos políticos y de las presas políticas a través de sus familiares. ¿Cómo lo hemos hecho? Bueno, en el caso nuestro, muy modestamente, 2 documentales. El primero con 15 testimonios de familiares de presos políticos y el segundo con 18 testimonios de familiares de presos políticos, en el 2023 y ahora en el 2025. Cuando escuchas a las madres, a los padres, a las esposas, o sea, te das cuenta de la situación. Es la única fuente que tenemos directa con la mayoría de los presos políticos, y están los casos, por ejemplo, como el de Cici Abascal, el de Sailí Navarro, la hija de Félix Navarro, además que tiene una situación compleja. Están los presos sobre todo de La Guinera, que fue uno de los lugares donde más represión se dio dentro de La Habana, sobre todo porque es una comunidad marginada y de personas sobre todo afrodescendientes, y allí encontramos casos como el joven Gustavo Brito o en el caso de Leguines como Juan Miguel Pérez. O sea, son personas que además de la situación que tienen dentro, es la situación familiar fuera, por supuesto, porque eran personas que eran cabeza de familia, digamos, que ayudaban en la economía, y al final los familiares están sufriendo tantos como ellos, aún estando, digamos, en esa supuesta libertad. Pero la situación es compleja. María y Quirenia, para esta última intervención no les tengo una pregunta, les tengo una invitación. Quiero ofrecerles las cámaras de NTN 24 para que ustedes, primero María y luego tú, le digan al mundo, América Latina, Estados Unidos, al mundo que nos ve a través de esta pantalla, que el clamor de patria y vida sigue en Cuba, que aunque ustedes están en el exilio, ustedes y muchos cubanos que han tenido que partir, ese clamor sigue, ese clamor persiste porque las libertades no han regresado todavía a tu país. Sí, el 11 de julio se repite todos los días. Cada día en Cuba es un 11 de julio. No hay un día en Cuba que no ocurra una manifestación, que no ocurra alguien protestando de alguna manera, aunque sea de manera individual. Entonces, digo lo mismo que dije el 11 de julio ante muchas cámaras que nos preguntaron: no nos dejen solos. Esta es hora de verdad medir qué nivel de humanidad tú tienes o usted tiene, ustedes tienen ante lo que está pasando en Cuba. O sea, no podemos seguir siendo los cubanos el zoológico de nadie. Nosotros somos seres humanos y no podemos seguirnos sacrificando por el sueño de una izquierda que se empeña en no reconocer que hay dictaduras de izquierdas como la cubana que llevan más de 64 años en el poder.
Irenia, Sí, bueno, palabra de yo solamente agregarle, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María, pero solamente agregar que yo creo que ya es hora de que se despierte, o sea, que el mundo despierte y que vea y no romantice más con una supuesta revolución en Cuba de 65 años. O sea, y los cubanos somos muestra de ello. Y lo vemos en los venezolanos, lo vemos en los nicaragüenses. O sea, no basta con que haya pasado en Cuba, que esté pasando en otros países de Latinoamérica y no se den cuenta de que no ha funcionado. O sea, de que realmente el modelo, el que proponen, no es para humanizar a las personas, es para deshumanizar, es para llevarnos a lo peor, ¿no? Y por supuesto desgastarnos. Mujeres con mucha, pero con mucha fortaleza. María Matienzo, escritora, periodista, colega, disidente cubana. Irenia Núñez, psicóloga, activista, participantes ambas de las movilizaciones de hace 4 años en Cuba y hoy, ustedes lo acaban de ver, firmes luchadoras por la libertad en su país, que seguramente llegará rápidamente. Un abrazo para todos.